La siguiente presentación la hará Mirela Violeta del Hospital Universitario de Torrevieja, que nos hablará sobre la fluidoterapia restrictiva en pacientes con shock séptico. Buenos días, yo soy Violeta, soy residente de Medicina Intensiva del Hospital de Torrevieja y voy a hablar de la fluidoterapia restrictiva en el paciente con shock séptico formulado a modo de pregunta. Para empezar, recordemos que la fluidoterapia se considera la piedra angular de la reanimación hemodinámica en el paciente con shock séptico y su inicio inmediato en la resucitación es imprescindible con el objetivo de restaurar el déficit de volumen intravascular efectivo secundario a la vasodilatación. La fluidoterapia, por lo tanto, juega un papel crucial en la mejoría de la perfusión tanto macrovascular, aumentando el volumen sistólico y el gasto cardíaco, como microvascular, aumentando o restaurando el flujo capilar. Existe, por tanto, un consenso unánime sobre la necesidad de una fluidoterapia adecuada desde las fases iniciales del shock séptico. Sin embargo, la estrategia ideal sigue siendo controvertida y difícil de alcanzar, ya que no existen pautas claras sobre la reanimación óptima. Por ello, en los siguientes minutos, a la luz de la evidencia disponible, vamos a intentar ver cómo ha cambiado la administración de la fluidoterapia en el paciente con shock séptico a lo largo de los últimos años y cuál es la tendencia actual. Actualmente, la Surviving Sepsis Campaign del año 2021, la última edición revisada que tenemos, recomienda un bolo inicial de cristaloides de 30 ml por kilo en las primeras 3 horas, siendo esta práctica ampliamente utilizada. Aunque dejan claro ellos que esta es una recomendación con base de evidencia débil y que más que nada corresponde a lo que ellos llaman Best Practice Standard, sin tener hoy en día evidencia con respecto a la mejor estrategia de reanimación en las horas y días siguientes a la resucitación inicial. Y desde hace años han estado en competencia dos estrategias. Por un lado, la estrategia liberal, que consiste en administrar una fluidoterapia amplia asociado a un uso posterior de vasopresores si persisten datos de hipoperfusión. Y por otro lado, una estrategia restrictiva, que consiste en administrar volúmenes más pequeños con dependencia más temprana de perfusiones de vasopresores. Por otro lado, la evidencia ha mostrado que la reanimación agresiva con líquidos conduce a un balance positivo excesivo, lo que puede dañar la integridad vascular y provocar disfunción orgánica a varios niveles: cardiovascular, respiratorio, renal, gastrointestinal, y con ello aumentando la mortalidad a los pacientes sépticos. Y si nos remontamos unos 20 años atrás, las versiones anteriores de las directrices de la Surviving Sepsis Campaign recomendaban un protocolo de reanimación propuesto por el Dr. Rivers, que publicaba un ensayo en el año 2001 comparando la terapia dirigida por objetivos, donde administraba grandes cantidades de fluido donde comparaba la terapia dirigida por objetivos con una terapia estándar. Y para que nos hagamos una idea, en el grupo de la terapia dirigida por objetivos, en las primeras 6 horas se administraban unos 5 litros, frente a 3,5 en el grupo de la terapia estándar. Aunque al final de las 72 horas, en ambos grupos, como vemos aquí, en ambos grupos se habían administrado unos 14 litros. Los resultados mostraron una disminución estadísticamente significativa de la mortalidad en el grupo tratado con terapia dirigida por objetivos y durante aproximadamente una década las directrices de la Surviving Sepsis Campaign recomendaban esta práctica. Sin embargo, después de unos años de la aparición del estudio del Dr. Rivers, más o menos en 2014 y 2016, se publicaron otros grandes estudios, el ARISE, PROCESS y PROMISE, que buscaban replicar los datos que se habían obtenido en el estudio de Rivers. Pero realmente no encontraron diferencia en cuanto a la mortalidad entre los dos grupos en ninguno de los estudios cuando se comparaba la terapia dirigida por objetivos con la terapia estándar. Pero destaca en estos 3 estudios que la cantidad de fluido administrada fue mucho menor que en el ensayo de Rivers, como vemos aquí en esta tabla. Aunque la cantidad de fluido, al parecer, no se asociaba con la mortalidad, según nos muestra esta gráfica. Perdón.
Entonces, hasta estas fechas no teníamos claridad de la cantidad de fluidoterapia que debemos utilizar en los pacientes con sepsis y shock séptico. Por lo que para intentar responder esta pregunta aparece este estudio, conocido como el estudio PreClassic, publicado en el año 2016. Este estudio busca evaluar los resultados del protocolo con restricción de líquidos versus el manejo estándar y ver si aumenta los efectos adversos en los pacientes de UCI con sepsis y shock séptico. Fue un ensayo clínico aleatorizado de 9 UCIs de Escandinavia que incluyó solo 151 pacientes. Y en el grupo de la terapia restrictiva, la administración de fluidoterapia solo se permitía en pacientes con signos de hipoperfusión grave. Este estudio mostraba que al menos en la reanimación inicial en promedio se administraba 1.200 cc más en el grupo de la terapia estándar cuando se comparaba con el grupo de la terapia restrictiva y que al final la diferencia total de líquidos que se administraba a los pacientes en ambos grupos fue de solo 800 mililitros de promedio más en el grupo de la terapia estándar. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en los efectos adversos asociados a cada grupo ni tampoco en la mortalidad. Este estudio ha recibido varias críticas, entre las cuales una muestra pequeña que hace difícil la generalización de los resultados, por lo que es difícil sacar conclusiones a partir de él. Y solo 2 años atrás aparece un nuevo estudio, que es el CLASSIC, publicado en el año 2022, que hasta aquella fecha era el ensayo clínico más grande realizado con 1.554 pacientes de aproximadamente 31 UCIs de Europa, concretamente 8 países. Este estudio incluyó pacientes con shock séptico ingresados en UCI que recibieron al menos 1 litro de fluido anteriormente y que se encontraban en las primeras 24 horas de shock. En el grupo de restricción se permitían bolos solo si se documentaba hipoperfusión grave, mientras que en el grupo estándar no había un límite de administración siempre que había mejoría hemodinámica. Como desenlace primario se evaluó la mortalidad a los 90 días de aleatorización. Si nos fijamos de nuevo en la cantidad de fluido administrada, aquí vemos que en promedio se han usado 813 cc más en el grupo estándar que en el grupo restrictivo, pero en el grupo de la terapia estándar, en el primer día, se utilizaron solo 1.300 cc, lo que no termina de ser una terapia estándar como clásicamente conocemos y donde se utilizan mayores cantidades de fluido. Lo mismo ocurre cuando se comparan los resultados al 5.º día. Y finalmente, en este estudio tampoco se encontraron diferencia en la mortalidad en el desenlace primario, que fue la muerte a los 90 días de aleatorización, y tampoco se encontraron diferencias en cuanto a los efectos adversos, que fueron principalmente los eventos isquémicos que se evaluaron. Y finalmente, hace menos de 1 año, se publicaba otro gran ensayo aleatorizado que buscaba también comparar una estrategia estándar con la restrictiva en la hipotensión inducida por sepsis. El nombre es Clovers y realizado por el doctor Shapiro, que seleccionaba pacientes con infección sospechada o confirmada, mayores de 18 años y con hipoperfusión inducida por sepsis. Se desarrolló en Estados Unidos con una cohorte de aproximadamente 1.600 pacientes. Los pacientes fueron aleatorizados a un grupo de estrategia restrictiva donde después de la resucitación inicial se priorizaba un uso temprano de vasopresores en los pacientes que lo precisaban para mantener una presión arterial media por encima de 65 y se permitían bolos de rescate con fluido si cumplían signos de hipoperfusión según los criterios especificados en la tabla de abajo. El brazo control, tratado con la estrategia liberal, se permitía también bolo de 500 de cc de fluidoterapia si cumplían los criterios de la tabla de arriba, todo esto de aquí, mientras se permitía el rescate con vasopresores si los pacientes, a pesar del bolo, presentaban signos de hipoperfusión, entre ellos hipotensión arterial grave, definida como una sistólica por debajo de 50, una presión arterial media por debajo de 50, un lactato por encima de 4 milimoles o manifestaciones clínicas de sobrecarga de volumen. Y si nos centramos de nuevo en el volumen de fluido recibido, vemos que en el grupo de la estrategia liberal se había recibido 1.300 cc
en las primeras 6 horas, que de nuevo no es un vuelo muy grande, mientras que en el grupo de la terapia restrictiva había recibido un promedio de 500 en las primeras 6 horas. La diferencia entre ambos grupos fue de unos 1.800 a las 6 horas, mientras que a las 24 horas la diferencia entre ambos grupos había sido de unos 2.100 cc, con solo 3.400 en el grupo de la terapia estándar y casi 1.300 en el grupo de la terapia restrictiva. Y en la línea de abajo se puede observar que la duración de la perfusión de vasopresor fue mayor en el grupo de la terapia restrictiva, pero era de esperar por el diseño del estudio. De nuevo no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el desenlace primario, que fue la mortalidad por cualquier causa a los 90 días. Y entonces, respondiendo a la pregunta inicial, ¿qué es mejor en términos de fluidoterapia después de la reanimación hídrica inicial? Como hemos visto, parece que la balanza tiende a inclinarse hacia el lado de ser más restrictivos junto con un inicio más temprano de vasopresores. Y para concluir, parece que la estrategia liberal ha sido progresivamente más restrictiva, pero por otro lado, podemos afirmar que el uso de la terapia restrictiva ha demostrado ser segura y evitar la sobrecarga de volumen. Por tanto, parece razonable afirmar que una estrategia de fluidoterapia restrictiva asociada a un uso temprano de vasopresores en el tratamiento inicial del paciente con shock séptico es más recomendable. Pero lo más importante de todo, recordar que una estrategia única para todos los pacientes puede ser peligrosa, por lo que el enfoque de la reanimación de cualquier paciente debería de ser individualizado, basándonos en índices hemodinámicos específicos del paciente, que es lo que nos proporcionará las bases para mejores resultados. Gracias. Fluidoterapia, que es un tema que hemos ido viendo cómo va cambiando, ¿no? Antes cambiando, a veces da la sensación de que vamos dando un poco de bandazos, ¿no? No sé si queréis vosotros hacer alguna pregunta en el público, que tenemos tiempo. ¿Vamos ya? No funciona. ¿Tenéis alguna pregunta en el público para Mirela? Yo te quería hacer un comentario que tú ya lo has dicho, ¿no? Efectivamente, lo más importante, como siempre, ¿no? En medicina y sobre todo yo creo que en cuidados intensivos, es individualizar el tratamiento y de alguna manera pues seguir unas recomendaciones, que para eso están las recomendaciones de las guías, ¿no? Pero individualizando el tratamiento en cada caso y guiándonos siempre por algo, ¿no? En este caso, bueno, pues con todo lo que has dicho, ¿cómo recomendarías que se hiciera la administración de líquidos guiándonos en base a qué parámetros hemodinámicos, ecocardiográficos, en fin? Sí, nosotros en nuestra UCI hemos implementado ya cada vez más el uso de la ecografía y estamos utilizando parámetros dinámicos de respuesta a volumen. Estamos utilizando mucho la ecografía y particularmente la IVT, la integral de velocidad-tiempo. Estamos utilizando también la termodilución y con esto hemos visto resultados mejores resultados en nuestros pacientes, menor sobrecarga de volumen sobre todo. ¿Queréis hacer alguna pregunta? ¿Tenéis alguna pregunta?